Bueno, en este vídeo se va a presentar una guía básica de cómo analizar un referente, ¿cierto? Una guía, esto simplemente es una orientación, un apoyo. Igual pues cada uno de ustedes deberá profundizar, ¿no?, con base a las observaciones que se realicen en clase. Sin embargo, miremos esta guía. Entonces, cuando se analiza un referente, no basta solo con describirlo, sino es muy importante, y quizá esto es lo fundamental, buscar las intenciones, las ideologías, los fundamentos del proyecto. Ustedes deben de preguntarse qué intenciones, ¿no es cierto?, o pretensiones tiene el arquitecto con el proyecto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Sí? El porqué de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, miren, ustedes deben de ver lo profundo y, como lo dije anteriormente, preguntar el por qué o las razones se hizo el proyecto de esa manera, o se hace el proyecto de una determinada manera, el por qué. Debido a que esos proyectos, todos los referentes, los proyectos de calidad, tienen una razón de ser. Entonces, antes de abordar este ejemplo de cómo analizar un referente, vamos a ver un glosario, un pequeño glosario para comprender. Entonces, miren, en esta presentación van a escuchar palabras como bioclimática, contextualización, materialidad, función, forma, espacio, referente, ¿no es cierto? Estamos hablando de referente, entonces, ¿qué es un referente? Descripción, ¿qué es una descripción? Porque todo análisis tiene una descripción, ¿no es cierto? ¿Y qué es una intención? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que deducir o descubrir o investigar del referente? Ir más allá de la descripción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bioclimática, como ustedes pueden observar en la pantalla, es las respuestas al clima, las respuestas que da un determinado proyecto al clima para el confort humano. Entonces, este es un aspecto importante a tener en cuenta en el semestre, porque dentro de la metodología algunos van a ir a un clima cálido, otros a un clima frío, entonces el proyecto deberá responder a esos climas. Contextualización, ustedes van a ver esto, o implantación, ¿no es cierto? Es similar. Entonces, la contextualización o implantación es la respuesta que da un objeto arquitectónico, en este caso, a un determinado entorno. Si es una respuesta, o sea, está integrado, corresponde al lugar. No es, digamos, un proyecto, como se dice, ovni, que está aterrizado, sino que no, se pensó en torno al lugar. Eso es contextualizar. Y eso es lo que ustedes van a hacer también con su proyecto. Materialidad, otro aspecto importante a tener en cuenta. La materialidad corresponde a los componentes físicos de un proyecto, como los materiales en los cuales está constituido o construido, ¿no es cierto? ¿Qué sistema constructivo tiene? ¿Cómo se construyó? Y qué sistema estructural también tiene, ¿no? Para esto apoyarlo desde técnicas. Función es algo también que hay que tener en cuenta en el referente. Es la utilidad del objeto arquitectónico. Se diferencia del primer semestre, que hacían elementos abstractos, de pronto espacios hipotéticos teóricos, que por cierto muy importantes, llegaron a funciones básicas, ¿no es cierto? En este caso ya es un objeto arquitectónico ya real, ¿no es cierto?, que tienen que proyectar, que funcione, o sea, ya hay que darle una utilidad. Forma, ¿qué es forma? Conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen de un objeto, ¿sí? O sea, son las superficies, estas líneas que determinan la silueta del objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en arquitectura hay que ver la forma, estudiarla, ¿no? ¿Qué es el espacio? Importantísimo. Entonces, a nivel de espacio, ¿no es cierto?, vamos a estudiar la configuración del espacio, o sea, acuérdense en que el espacio está configurado por que varios planos integrados empiezan a configurar un espacio, ¿no es cierto? Y cómo se relacionan estos espacios. Entonces, eso hay que investigar en un referente, básicamente. ¿Qué es referente?
Referente es un proyecto que sirve de modelo para aplicar en las propuestas del arquitecto, ¿sí? O sea, ustedes con base a referentes van a tomar elementos que les va a servir a su propuesta. Descripción. ¿Qué es descripción? Lo que van a hacer en el análisis es explicar cómo es el referente. Intenciones, o sea, ustedes además de explicarlo van a decir qué intenciones, como mencioné anteriormente, tiene el arquitecto con respecto al proyecto, o sea, que todo tiene una razón de ser. Entonces, intenciones en este caso sería el sentido que tiene la obra o el proyecto, lo que busca el arquitecto, y esa es la parte fundamental en el análisis de un referente, descubrir estas intenciones, deducirlas o explicarlas, manifestarlas en el análisis. Una vez entendido esto, vamos a pasar a los aspectos que hay que analizar en un referente. Los aspectos, pues, como lo mencioné anteriormente, ya se explicó, van a analizar de un referente la contextualización, o sea, cómo el proyecto arquitectónico se responde a un determinado lugar, de qué manera responde. Van a investigar, a analizar la forma, ¿no es cierto? ¿Cómo es la forma? ¿Qué tipo de forma es el proyecto? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en forma ustedes pueden ya analizar, por ejemplo, las leyes de la forma, si hay ejes, cuáles son los principios ordenadores, ¿no es cierto? En espacio, por ejemplo, ustedes van a ver cómo se configura ese espacio, ¿no es cierto? Qué tipo de espacios son y cuáles son sus relaciones entre sí, cuáles son las calidades espaciales que presentan. Entonces, miren, ustedes entre forma y espacio pueden deducir algunos conceptos que ya vieron en primero, ¿no? Por ejemplo, qué tal que sean espacios yuxtapuestos, espacios explotados, espacios interceptados, ¿no es cierto? Entonces miren que ustedes pueden ya entre forma y espacio hablar de lo que aprendieron en primer semestre. Materialidad, pues en materialidad investigar qué sistema tecnológico o qué sistema estructural se plantea en el proyecto, su sistema constructivo y los materiales obviamente que utiliza. Materialidad no únicamente son los materiales, sino todo lo que implica la materia en sí. Como dije anteriormente, las estructuras, los sistemas de construcción y los materiales empleados, entre otros aspectos. La función es analizar cómo funciona el proyecto, es decir, por dónde se accede, cómo uno se aproxima al proyecto, acuérdense de las funciones básicas, el recorrer, el acceder, el permanecer, ¿no es cierto? En fin, la circulación es, ya como lo mencioné anteriormente. La bioclimática es cómo este objeto arquitectónico responde a un clima, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver más adelante, por decir algo, en climas cálidos lo que se trata es de ventilar los espacios, ¿no? Procurar que el sol pues no llegue de manera directa al edificio para que no llegue calor. Pues son nociones básicas que estas pueden alterarse, ¿no es cierto? Pero por lo general se hace esto, no es una regla de oro porque hay a veces situaciones que o estas más adelante, como ustedes van a ver los referentes, se pueden tratar de diferentes maneras, los aspectos bioclimáticos, pero por lo general sucede eso, ¿no? En los climas cálidos no hay que exponer pues, las mayores caras al sol, ¿no es cierto? Para evitar pues, el calor. Pero si hay una visual, por ejemplo, importante, entonces no la voy a sacrificar. Entonces ya miraré qué sistemas hay para poder mitigar el sol. O sea, eso ya lo van a explorar más adelante. Igual en clima frío pasa al contrario, no hay que meter el sol dentro del proyecto, el calor, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo. Eso hay que ir investigando y analizar en los proyectos. Y aquí en este punto es donde se les recomienda el libro, el de Arquitectura, Hombre y Clima, para que vayan analizando estos aspectos. Y bueno, de cada uno de estos componentes pues se habla de la descripción, ¿no es cierto? No hablamos de pretensiones, sino de las intenciones que tiene el arquitecto en cada uno de estos componentes, para finalmente esto
guardarlo en bitácora y aplicarlos en la propuesta arquitectónica. Pero para enriquecer esto es importante que ustedes miren los referentes de los demás compañeros, ¿no es cierto? Para nutrirse de varios aspectos. Bueno, a todo referente arranca, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo rápido, obviamente ustedes deberán profundizar más, pero veamos un ejemplo para que les sirva de guía. Entonces todo referente arranca con información básica, ¿sí? Y dentro de esa información básica pues es una ficha técnica. Por ejemplo, qué arquitecto lo diseñó, dónde se ubica, cuál será el área de construcción del año, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué clima es cálido, frío? Eso es importante. Vamos a ver los aspectos funcionales. Entonces, por ejemplo, miren, aproximación y accesibilidad. Aquí es importante antes que nada, cuando ustedes manejen unas imágenes y no son de ustedes, hay que referenciar, hay que empezar a citar. En este caso, miren, en la parte inferior izquierda, esto es de la serie Netflix, ¿listo? Entonces hay que poner la fuente, si no es plagio. Y si la toman ustedes, también deben de citarse ustedes, para no cometer autoplagio, porque uno puede autoplagiarse. Entonces, si la tomaron ustedes, entonces pueden colocar fuente, entonces pueden colocar la investigación propia, bueno, en fin, que es de ustedes. Entonces, miren, aproximación y accesibilidad. Aquí está el tema de los senderos, ¿sí? Entonces, podemos ver las intenciones del arquitecto con esa aproximación que se mira ciertos ángulos del proyecto, bueno, como por ejemplo la aproximación cuando ustedes van a las lajas, todo ese recorrido antes de llegar al templo, ¿no? Esa aproximación, cómo va apareciendo el edificio en el trayecto, ¿ya? Entonces eso hay que explicar, cómo nos aproximamos. Aquí como referencia se recomienda el libro de Shin, Arquitectura, Espacio, Arquitectura, Espacio y Orden, ¿no es cierto? Forma, Espacio y Orden, de Francis Chin. Arquitectura, forma, espacio y orden, de Francis Chin. Hay que retraer ese documento, ¿no es cierto? Hay que volverlo a traer de primer semestre para aplicarlo aquí en segundo. Ahí miren el capítulo de accesibilidad para que lo investiguen. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí, miren, esta aproximación es para conducir a los visitantes a un acceso. Entonces eso deben de investigar. ¿Cómo se accede? Aquí miren, el acceso lo marco con unas gradas escultóricas, que pueden ser criticados o no, pero aquí hay una intención del arquitecto de llevarlos a esta escultura, ¿ya? Y aquí las podemos ver. Entonces miren, esa es la intención, acceder por un lado. En cuanto a las funciones, entonces ustedes con colores y en sus bitácoras y en sus planos identificarán las permanencias, por ejemplo, ¿sí? Las habitaciones, zonas privadas, zonas de servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí una cocina, un comedor externo, un comedor interno, una sala de estar, otra sala, ¿no es cierto? Aquí un baño auxiliar o un baño complementario. Entonces miren que ustedes van a indicar cuáles son las permanencias y cómo se recorre, por dónde se circula, ¿sí? Con diferentes colores. Y por dónde se accede, ¿ya? Entonces el acceder, el permanecer y el recorrer. Pero no basta con describir como dije anteriormente, sino ver esa intención. ¿Cuál es la intención aquí entonces a nivel de función? Pues la intención es generar espacios lineales, ¿no es cierto?, para tener una apertura, una relación con el paisaje. ¿Sí? Entonces miren que a nivel de función es eso, ¿no es cierto? Es una forma lineal de ubicarse el proyecto, ¿ya? ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrirse, generar una apertura al paisaje, que casi todos los espacios por ambas partes tengan una relación con el paisaje. Entonces, por eso el arquitecto ubicó
funcionalmente estos espacios de manera lineal. O sea, miren cómo vamos más allá buscando la intención. No se basta con decir, perdón, este es un espacio, el otro está acá y el otro está acá, no, sino la razón de ser, una razón de ser que todos tengan una integración con el paisaje, en ambas caras, en ambas fachadas, ¿ya? Y por ejemplo aquí un proyecto de tanto radial no sería, ¿no?, adecuado, o a menos que tenga una razón fundamental, pero esa es la intención, hacerlo lineal para tener fachadas, digamos, el paisaje entre por ambos lados del proyecto. Entonces ustedes, por ejemplo, en un futuro, en sus propuestas pueden decir, no, pues yo mi referente analicé eso, entonces lo quiero ubicar lineal para que pueda penetrar el paisaje por ambas caras. Entonces, miren, esa es la conclusión que lleva. Entonces, miren, ¿sí? Y solo dicen espacio 1, 2, espacio 3, 4, eso no nos dice nada. O sea, sí hay que describirlo, pero ir más allá, buscar esas intenciones. Bueno, vamos a ver aspectos bioclimáticos. Entre los aspectos bioclimáticos, miramos que se desarrolla en el desierto. El desierto se caracteriza por ser días extremadamente calurosos, pero noches extremadamente frías, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que, ¿cómo se maneja bioclimáticamente eso? Entonces miren, el proyecto, para que no se recaliente, miren, que las caras del proyecto no están ubicadas, digamos, en la dirección del sol. Si se dan cuenta, el sol pasa por las menores caras del proyecto, ¿sí? Entonces de esa manera no va a llegar la incidencia solar que va a recalentar tanto el proyecto. Esa es una manera de mitigar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra forma? Por ejemplo, el manejo de estos techos, ¿sí?, que empiezan a generar sombras. Entonces, estos elementos, miren, que además de ser estéticos, parte de la volumetría y la composición, cumplen esa función de generar sombras. O sea, el sol no va a llegar acá, y eso ayuda a refrescar el proyecto. Miren los aspectos bioclimáticos. También se ubica, digamos, como decían en documentales, una posición inteligente, porque también permite el paso del viento. Se ubica de una manera tal que permite el paso del viento, ya, para que refresque el ventilo. Entonces eso ustedes tendrán que ir determinando en sus proyectos. O sea, esta es una información muy somera, pero ustedes ya deberán profundizar precisamente con la referencia de arquitectura, hombre, que enseña. Por ejemplo, miren, puertas corredizas que permiten cerrar en la noche, ¿no es cierto?, para guardar el calor, y en el día abrir para que entre la brisa. Vamos a ver la contextualización, cuáles son las intenciones del arquitecto con respecto al contexto. Entonces, miren, por ejemplo, con esos materiales que además ayudan a la bioclimática, porque miramos que la tierra ayuda a captar el calor del día y lo guarda en la noche lo libera. Además de eso, miren, busca lo que es la mímesis. ¿Qué es la mímesis? Mimetizarse con el paisaje. O sea, que hay una postura interesante. Miren. Por ejemplo, hay arquitectos o posturas que quieren destacar el proyecto sobre el paisaje, pero hay posturas también más humildes que quieren no robar el protagonismo del paisaje, sino que se quieren mimetizar, camuflar, que no destaquen tanto sobre el paisaje, sino que se camuflen. La mímesis es mimetizarse, es como el camaleón, se mimetiza, se confunde. Entonces, miren que la tierra, el color de la tierra ayuda a esa mímesis, ¿sí? Y además, como contextualización, es aprovechar el máximo de las visuales. Entonces, miren que estos aspectos se relacionan, ¿no?, unos con otros. Por ejemplo, aquí se relaciona el material de la mímesis, ¿no es cierto?, con la bioclimática también, que la tierra, además de que genera la mímesis, ¿no es cierto?, por el color ayuda a guardar, a conservar la temperatura en las noches, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo los aspectos se van vinculando, se van integrando, visuales, ¿no es cierto?,
se contextualiza de manera tal que quiere que las visuales entren en el espacio por casi todos los lugares de la casa. Miremos aquí, por ejemplo, si en este espacio articulador, en esta zona social, miren cómo ingresa el paisaje, las habitaciones, miren en el baño, una vivienda aislada, entonces miren, no hay inconvenientes que tengan los cristales. Es como bañarse en el desierto, ¿no? Decía en el documental. Manejo de exteriores. Vamos a analizar el siguiente ítem de la espacialidad, aspectos espaciales. Entonces miren, aquí pueden ustedes aplicar conceptos de orden. Por ejemplo, aquí podemos ver una linealidad, hay un eje, ¿no es cierto?, que empieza a conectar estos diferentes espacios, ¿sí? Y son espacios más que todo prácticamente independientes, ¿sí? Si miran ustedes, están independientes entre sí, pero la fuerza del espacio es su relación con el afuera. Es generar un espacio que se permite fugar con el exterior, que permite entrar el exterior al proyecto, ¿sí? Como miramos en este marco, espacialmente los planos se distribuyen de manera tal, recuerdan que varios planos, la conformación de varios planos empiezan a conformar un volumen, ¿no es cierto?, en este caso un espacio, ¿sí? Y miren cómo esa conformación de varios planos están dispuestos para que haya un diálogo con el exterior. Esa es la intención espacial. Más que, miren, más que hacer una fuerte conexión entre espacios, la conexión se da con el exterior. Entonces, miren, esa es la intención del arquitecto, conectar espacialmente con el exterior. Muy relacionado también con la contextualización, ¿no?, de alguna manera, ¿ya? Entonces, miren que ustedes van a ir descubriendo aspectos. Materialidad. ¿Cómo se construyó el proyecto? Entonces, mira, el proyecto, por ejemplo, fue en tierra. Entonces, ¿cómo se hace el sistema constructivo en tierra? Entonces hay que investigar, ¿no es cierto? Se generan unas vigas de cimentación, después se prepara, bueno, una formaleta, y sobre esa formaleta se coloca la tierra previamente preparada, ¿no es cierto? Y después se hace un apisonamiento, se la va compactando, y después de un determinado tiempo se va retirando la formaleta, ¿no es cierto? Bueno, o antes de retirar, miren, por ejemplo aquí se coloca, de una vez retirada la formaleta, ya estando la tierra ahí, ¿no es cierto? Miren, se van colocando unos paños, unos en tierra ya especiales para dar esa textura, ese color. Se va haciendo ese recubrimiento naturalmente, ¿sí? Entonces, miren, y ahí se va terminando el proceso constructivo. Entonces, esto es una guía, ¿no es cierto? Esto es una guía muy básica de cómo analizar un referente. Igual ustedes deberán ya profundizar, si hay más aspectos, pues mucho mejor. Y como decía Rogelio Salmona, el gran arquitecto colombiano, él decía que la arquitectura es una continua recreación, ¿sí? O sea que hay que crear sobre lo creado. ¿Y cómo se crea sobre lo creado? Investigando referentes. Entonces ustedes a través de un análisis de referentes van tomando insumos para crear, volver a recrear la arquitectura. Así diseñaba Rafael Salmón. Y por ejemplo, para hacer las obras que tuvo, estudió a Le Corbusier, ese funcionalismo, pero también estudió a Alvar Aalto, unos arquitectos, ¿no?, y muchos más proyectos. Entonces miren que iba recreando, ¿sí? Entonces la clave es analizar muchos referentes para progresar y tener un bagaje, una biblioteca, por decirlo así, en el intelecto del arquitecto. Sin más, les agradezco mucho la atención, espero pues les haya dado una guía, una luz, esta presentación. Muchas gracias.